¿Pueden hablar, por favor? No estoy leyendo. Cementos de mampostería lo van a hacer de acuerdo a la ASTM C91. Y en esto vamos a tocar los Ns, los de tipo N, los de tipo E, M, los de tipo S. Es lo que vamos a tocar. ¿Ya? Por si acaso, en Bolivia, lo único que se produce es del IP, nada más, nada más. Entonces tenemos, de acuerdo a la ASTM C150, C595 y C91. Esos son los tipos de cemento que se tiene en el mundo, ¿no? En el mundo. A ver, ¿cómo hacemos? Haremos más o menos un... Ya, yo creo que está... Vamos a describir tal vez el tipo 1. Si hubiera alguna pregunta, por favor, háganlo. No, no hay problema. A ver, vamos a desarrollar los tipos de cemento. Haremos el de tipo... haremos de acuerdo a la ASTM C150. Primero haremos el de tipo 1. El de tipo 1. Es un cemento, es un cemento de uso general, ¿ya? De que no se requiere de propiedades y características especiales. Entonces, anotamos, es un cemento conocemos de uso general, es un cemento de uso general, el que más se emplea para fines estructurales, donde no se requiere propiedades especiales, donde no requiere características especiales. Características el de tipo 2, seguimos con ACTM 650, donde su resistencia tiene que ser moderada a los sulfatos. No sé si alguien vive en Oruro, pero el nivel freático allá es bastante alto, máximo será por 1 metro, y es bastante salitroso, tiene bastante sulfato, que incide directamente en los cimientos y sobre cimientos a flor. Entonces para eso hay que utilizar un tipo de SICA, de que se tiene que prever, ¿no? O si no, utilizar este tipo de cemento tipo 2, donde tiene que ser su resistencia, donde su resistencia es moderada a los sulfatos. A los sulfatos. Esto en sistemas de drenaje, puede usarse en muros, en cimientos, en sobre cimientos, todo lo que tenga contacto con el suelo, ¿no?
sobre cimientos, presas, ¿qué más podemos? Ya, donde este elemento adquiere una resistencia lento, pero de todas maneras resiste al efecto de los fosfatos. Tal vez podríamos indicar los hormigones expuestos al suelo o, o agua que tienen sulfatos. Ya. El de tipo 3. Seguimos en la STM C150. El de tipo 3 se recomienda cuando tengo una resistencia, particularmente en las construcciones, por efecto de la resistencia a tempranas edades. Pondremos para, para, para hormigones de alta resistencia, más o menos a edades primarias. En el hormigón es a las 24 horas, 3 días y 7 días. Podemos poner de 3 y 7 días. 3 y 7 días. Sí, creo que ahora el de tipo 4. Tipo 4. Son con muy bajo calor de hidratación, normalmente más para presas, ¿ya? Más para presas. Son cementos de bajo calor de hidratación. Entonces, es recomendado para presas. ¿Por qué? Justamente como les he indicado, mantiene muy bajo de, ¿qué pasó? Hidratación. El hormigón de presa, por si acaso, es un hormigón compactado, como también se tiene los adoquines. Entonces puede ser presa y también adoquines, pero más para presa, porque es un hormigón compactado. Es un hormigón compactado. Ya, ahora tenemos el cemento tipo 5. Es para hormigones muy resistentes a los sulfatos. Es más para eh, lugares costeros, puede ser entonces, para hormigones resistentes, resistentes a sulfatos.
para zonas costeras, mar, tal vez, para que se entienda, porque el mar es que tiene bastante cantidad de sulfato. ¿Qué más podemos poner? Ya. Por si acaso, los de tipo, acá recuerdan que hicimos esto, tipo A, ¿es a qué se refiere? De acuerdo a la ASTM 650, los de tipo A, ¿cómo hacemos? Puede ser 1A, el que tenemos, 1A, 2A y 3A, 3A. Estos tienen un tipo de composición semejante a los de tipo 1, hemos indicado 1, 2 y 3, pero estos, ¿cómo les puedo decir? De que varían su dosificación con relación a su crema de la cantidad de pusulana. Entonces, estos más son usados, más usados, usados en zonas eh, mm, zonas frígidas, frígidas o, o heladas severas. Después, todas las otras características que hemos notado tendrían que ser lo mismo, ¿no? Esos son los de tipo cemento Portland ASTM C150. ASTM C150. Ahora, ¿qué es lo que puedo decir de acuerdo a la ASTM C595? Los del ASTM C595. 595. En estos hemos indicado los que se van a presentar son los IEC, IP, lo que tenemos en nuestro medio, el P, el IPM, el ISM y el S. Todo esto de acuerdo al ASTM 595. A ver, veamos. El de tipo IS. El de tipo IS. Se puede emplear de una manera general, de una manera bastante general. A ver, anotaremos. Entonces, es de uso general. Es de uso general. Ya, ¿qué más podemos poner acá? El de tipo IP. El P dice algo. Es justamente pusulana. El P, por si acaso, esto es la pusulana. Esto se puede utilizar también de manera general, uso general, ya. El de tipo P, el de tipo P. Esto acá es directamente con pusulana, ya. Es directamente con pusulana. Esto se utiliza en construcciones donde no sea necesaria la resistencia a altas edades tempranas. Entonces, eh, su uso
su uso donde no es necesario una resistencia alta a edades tempranas. Es decir, que no se requiere una resistencia hasta los 7 días, edades tempranas, es de 3 a 7 días. ¿Qué más? ¿Qué más? El P. Tenemos el tipo I, PM. Esto se emplea en todo tipo de construcción, es un uso también general. No hay ningún tipo de un uso general. Ya, el de tipo ISM. ISM. También esto es de uso general. Lo que aquí es la parte del... ¿saben de que tenemos nosotros el clinker, no? Es lo que vamos a notar. Esto más o menos después se tiene hasta un 2 y 5%. Se pone el yeso, se pone la pusulana, se pone algo siderúrgico, etc. Esta parte, la variación en este tipo del ACTMC 595. El asunto del clinker está resuelto. Tenemos composiciones como hemos explicado. Entonces, es el punto que nos va a ayudar aquí en la parte del fraguado. Por eso es el IS, cirúrgico, pusulán, etcétera, etcétera. Ya. En el tipo S, donde se requiere una resistencia inferior. ¿Cuál puede ser? Podría ser tal vez las aceras, ¿no? Donde se quiere resistencia inferior. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? Ya. Ahora vamos a notar, de acuerdo al cemento de mampostería STM C91, tenemos el tipo N, tenemos el tipo M y tenemos el tipo S. Pero también aquí viene, estos están considerados de acuerdo a la ATM, está considerado de acuerdo a la C270. Vamos. Tenemos de acuerdo a la ASTM C91. Tenemos el de tipo N, el de tipo E. Esto está de acuerdo, por si acaso, aquí también se tiene que considerar de acuerdo esto a la ASTM C270. Aquí no es necesario la adición o la calhidratación. Vamos a poner sin mayor adición. Es especial, ¿no? Adición de calhidratar.
También es esto de uso general. Tenemos ahora el de tipo M. De tipo M. Es para hormigones de resistencia altas. Ya altas. Este cemento se caracteriza porque es un cemento en la primera fase, que es en hormigón fresco, es un cemento que en la fase fresca tiene una muy buena plasticidad. Muy buena plasticidad. Eso es bueno. Ya, tipo M. Nos falta el último, tipo S. El de tipo S. Esto, por si acaso, es siderúrgico. O también se puede decir es cemento con escoria. Es un cemento con escoria. Lo chequé mal, mi redacción. Un cemento con escoria. Es siderúrgico. ¿Qué más podemos indicar? Ya. Entonces, tocado, eh, por su parte, me gustaría que esto analicen más. Su parte. Esto. IS, IP, P. Esto ya se va a saber por qué. Mejor. ¿Por qué S? ¿Por qué? ¿Por qué PM? Ustedes saben por qué S. Aquí ya se ha indicado algo, la porcelana cirúrgica. ¿Por qué PM? Acá, no, acá está claro. Ya. Bueno, en general, ya cortando de los tipos de cemento y demás, entonces tenemos, de una manera general, cementos por TRAN. Este cemento por TRAN, por si acaso está de acuerdo al sistema C595, eso ya hemos anotado. Es este. Después tenemos que tratar los cementos hidráulicos, 595, y cementos de mampostería. Son tres tipos, pero yo voy a contar acá los cementos Portland. Aquí sabes que tenemos los tipo 1, tipo 2, tipo y demás. Aquí tenemos los cementos mezclados. Cementos mezclados. Acá está de acuerdo a la usurana, siderúrgico, y también vamos a tratar de los aluminosos. También tenemos los de tipo de mampostería. Esto es de acuerdo a la ASTM C595, el que hemos anotado. Estos, perdón, esto de mampostería. C91. Ya esto hemos hablado, es de acuerdo a la C91 y demás. Y tenemos los cementos especiales. Los cementos especiales. Esto puede ser cemento con escoria, y también los cementos blancos. Los cementos blancos. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Esos son los 4 tipos de cemento que nosotros tenemos.
Esos son los 4 tipos. Ya se ha explicado también lo anterior. Ahora, tal vez podríamos ver sus características de los cementos. A ver, buscaremos en internet. Los de tipo puede ser IP. A ver, me daré con las características. Cementos y cementos y S30. ¿Qué tenemos acá? Quiero tener el tipo de tabla. Acá, ¿qué hay acá? A ver. Lo que se produce en Bolivia, por si acaso, es el I y el IP. Nada más. Nada más, nada más. Nada más. No, no tiene la información acá. A ver. Porque para esto se tendría que saber, por ejemplo, el calor de hidratación, la resistencia inicial, la existencia de sulfatos. Eh, a ver aquí qué tiene. Estos son los cementos Portland IP. Sí, eso puede ser. Características. Ahí puede ser esto. Por ejemplo, los cementos tipo IP de crecientes de los pero esta es otra norma. No, no me interesa. Los que nosotros manejamos en nuestro medio son la norma, la NB y la STM. Acá había visto, creo que el de Euro es peruano. ¿No? Características de acuerdo a la ASTM. Tal vez. Sí, algo que nos mencionó, pero no. Bueno, ustedes podrían buscar sus características. Es más bien de que tenemos en internet. Apuntes. Acá está lo que hemos visto. Los tipo IS. Les decía, ¿no? IS es de escoria de alto horno. IP Portland. Allá. Allá no lo copiaremos. Si nos sirven algo. No sé en dónde. Aquí lo copiaré. Tenemos los de IP. Esto podemos separar. Hay mucha información para los tipos de cementos. ¿Ya? Y ese, como les decía, y ese es escoria. Ahí están. IP, pusulano, etcétera, etcétera. El PM es la pusulana modificada. Escoria modificada. El S es la escoria. De ahí viene. Después no quería encontrar un tipo de característica de los cementos. Ah, acá, había. Perdón, volveré a acá. Miren. Es de acuerdo a la norma boliviana. A ver, ¿cómo puedo hacer? Mira. Es cementos tipo I, ¿no?
Acá están la cantidad de clinker, ¿notan? La cantidad de pérdidas por calcinación, etcétera. Pero esto es tipo I. Tipo I. Estos son para los de tipo I. Sus características. Tal vez ustedes pueden tener con mejor detalle si van a la internet. El clinker, por ejemplo, aquí es de 95 a 100, hasta 98 diría. Y con la norma española, esto mucho no nos interesa. Esto nos interesa. Esto no. Nosotros no manejamos con la española. Había alguna información más acá. Ya. Esto más. Veremos. Por ejemplo, sus características químicas de acuerdo a la norma NB. Estos son bastante importantes. Ustedes saben si se bajan toda la información. La norma NB 011 y acá las características del tipo I de la NB 061. Aquí tenemos de tipo I, IP, IF, IP, ¿no? Algunas características y demás. ¿Qué más tendríamos acá? Yo creo que eso. Acá tenemos algo. Acá tenemos las características del cemento Portland. Esto es de acuerdo al STMX C500. Es en la primera parte. C150. Aquí tenemos sus características y demás. Entonces pueden tener. Hay mucha información de esto. Mucha información. Entonces, cemento blanco. Bueno. No sé si hay algún comentario de este tema. Hemos tratado de resumir lo más que se pueda los tipos de cemento que tenemos en nuestro medio. Yo creo que eso es suficiente. Pregunta, jóvenes. Ahora, también tenemos que hablar con relación a la finura del cemento. ¿Qué tan importante es la finura del cemento? Para esto, donde nos sirve un instrumento bastante importante es el Blaine. Podemos anotar acá. Mm, cuanto más fino, mejora sus propiedades mecánicas del cemento. Mecánicas, estamos hablando por si acaso del cemento. ¿No? Cuanto más fino. Y para esto, por si acaso, hay un aparato de Blaine. Entonces, hay unas características de Blaine, que está esto en centímetro y gramo. Esto es importante. Voy a aprovechar que esto en internet. Me estoy mal acostumbrado. Quiero que conozcan el aparato de Blaine. Blaine, le pondré. Blaine. Blaine, y si no, cemento. Esto es la finura del cemento. Ahí ya, acá puede ver. Método Blaine del cemento. O ensayo del cemento mejor. Miren, el ensayo de Blaine es para determinar la finura del cemento. Esto es Blaine para determinar la finura del cemento. Eso lo pueden ver ustedes en la internet si quieren, pero o si no, pondré finura.
A ver, ¿qué es lo que tenés como? No sé si tenemos algún... Aquí están los ensayos, pero yo prefiero que ustedes lo investiguen. ¿Dónde tengo? Acá está. Esto me interesa. Es importante. Acá pueden observar, está de acuerdo a la ASTM 063 y C, la STC 591 y demás, con relación a la superficie de Blaine. Esto me interesa. Este cuadro es importante. Es importante. Acá más o menos nos da las cantidades, la figura que tendría que tener nuestro cemento. Este cuadro es muy importante. Las reglas físicas para el cemento según la norma boliviana y la ASTM. Está bien, lo manejamos los dos. Para el fraguado inicial, estoy menor, de alta resistencia tiene que ser menor a 45, el corriente menor a 60 y demás. Entonces, este cuadro es bastante importante, muy importante, es muy importante. Pero lo que tengo en mente, ya lo que tengo en mente es lo siguiente. Por ejemplo, para los del, según Blind también, y esto tenía que saberlo de memoria, de que para los del IP30, el IP30 por si acaso me representa una resistencia de 300 kilogramos centímetro cuadrado, por si acaso, ¿ya? EP30 más o menos el Blaine para este caso tiene que ser de 3.500 centímetros cuadrados sobre gramo, ¿ya? Ahora, para el IP, no, pero eso, claro, eso es para el I30, para el IP30, esto usamos mucho en nuestro mayor, más o menos aproximadamente, Bright tiene que ser de 4.500 gramos centímetro cuadrado sobre gramos. Para el IP o el I40, el 40 más o menos tendría, o sea, se presenta una resistencia de 400 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, Blaine aproximadamente dije que tiene que ser a 4.800 centímetros cuadrados sobre gramo. Y para el IP 40 también esta es una resistencia. Y aquí pero tienen por lo menos algunas relaciones que sí nos interesan. Esto yo creo que tiene que ser de amor. Estas relaciones. Y por si acaso, ¿dónde está? Acá está. El ensayo de blindness debe ser de acuerdo a la ASTM C204 para el tipo I. ¿Ya? Yo ya no voy a anotar porque está en el cuadro. Para cuando se quiere controlar el asunto del fraguado inicial y final de acuerdo a la ASTM C595. Este cuadro es bastante completito. He hallado así por casualidad. Si tiene alguna pregunta, por favor, háganlo. ¿Ya? Entonces, el deep learning nos interesa mucho cuando se trata de la superficie específica del cemento, ¿ya? Donde las partículas del cemento, debido a su tamaño, se caracterizan por medio de tamices, ¿ya? Y aparte de eso, hemos visto de que esto también tiene que pasar a otra fase de titulación y molienda y etcétera, etcétera, etcétera.
Nosotros estamos hablando en la etapa de la molienda, en la etapa final, cuando ya ha habido el clinker, cuando ya ha habido, ya sea el yeso, la porcelana, el siderúrgico modificado, no modificado, etcétera. Ya, yo creo que lo demás ustedes tenían que tal vez, sí, lo dejaremos ahí esto. Ya, pregunta, jóvenes. Pregunta. Esa es la partita de Blind. ¿Qué más me interesaría de acá? Yo creo que nada más. Ya, ahora vamos a entrar, si no hubiera preguntas, lo dejamos esto acá. Lo que hemos visto ahora, los tipos de cemento que se tiene, ¿no? Los tres tipos de cemento en especial y aparte de eso los especiales y demás. Y también hemos visto qué tan importante es de la finura del cemento. Y para esto estamos mostrando inclusive en este cuadro las características de Blaine. Es decir, qué tan importante es la finura del cemento. Ya, ahora tendríamos que ver el asunto de la hidratación del cemento. Adelante. Por favor, ¿le podríamos dar la opinión de cementos hidráulicos? Por favor, no escuché. Perdón, ¿este? Sí, sí, por favor. Ya, no te preocupes. Ya, mientras su compañero está copiando, ¿qué tan importante es ahora la hidratación del cemento? Primero, tenemos el cemento, después adicionamos el aire y el agua y tenemos la hidratación, más la calor y más la pérdida que pudiera haber en este tipo de casos se producen las reacciones químicas. Esto sí nos interesa, porque cuando se presentan las reacciones químicas, entonces se está produciendo el fraguado inicial y final, ¿ya? Y viene después la etapa de endurecimiento. Entonces, ¿qué tan importante es el aire? El aire trabaja muy lentamente, muy lentamente. Por lo menos, si solamente tiene el contacto del aire, hasta 3 meses ya el cemento, su proceso de hidratación y demás, entonces ha empezado. Pero si se tiene ya el contacto con el agua, entonces tenemos que pensar por lo menos hasta 45 minutos que lo podemos manipular el cemento. El proceso del fraguado después empieza a las 4 horas, a las 4 horas y media, al 1 día, 3 días, y 7 días, y 21 días, y 28 días. A los 28 días se tiene una resistencia más o menos aproximada del 98%. El otro 2% así en cientos de años. Eso casi no nos interesa a nosotros. Dentro del proceso de hidratación, nosotros tenemos que, primero, conocer su gravedad específica del agua. Sabemos que a una temperatura de 20 grados centígrados es aproximadamente igual a 1 gramo centímetro cúbico. Se tiene que determinar después el peso específico del cemento, que varía, que normalmente es 3.15 gramos centímetro cúbico. Y ahora, ¿qué tan importante es la relación agua-cemento? ¿Qué tan importante es el agua? No tiene que haber menos ni más, tiene que ser óptimo, ¿ya? Para esto tenemos que conocer el peso del agua a disponer, tenemos que conocer el peso del cemento a disponer, tenemos que conocer el peso del agua combinada, el peso del agua a hidratarse, tenemos que conocer la porosidad del cemento, de la pasta del cemento, que no crean, hay una porosidad que no solo ve, que no se ve, pero existe. Tienes que conocer el peso del cemento hidratado, extra hidratado y lo mismo con relación a los volúmenes, ¿no? Ya, yo creo que ha copiado su compañero. Y un favorcito, de esta hoja, la anterior, por favor, más. ¿Esta? Este es sacado de la internet. Ustedes tal vez podrían tener mejores datos. O esta. Esta también es sacada del internet. Tal vez esta, no sé. Anterior a esa, dice, por El tipo SM, esta. O perdón, que vaya atrás.
Bueno, empezamos con esta. Acá está más completita. El cemento, por tanto, STMC 150, ¿ya? Aquí tenemos el tipo, los 5 tipos, más los A serían 8, los cementos hidráulicos de acuerdo al STMC 595. Y aquí entran los IPs y el P. El último es el cemento de mampostería. Inge, ¿de dónde está el cemento hidráulico, por favor? Hidráulico, del cemento hidráulico, del STMC 595. Es este. Anterior a eso, Inge. Este. Sí, sí, Inge, gracias, ya he copiado. Inge, otro favor, por favor. ¿Será que me puede Dime. agregar al grupo de WhatsApp? Entra, por si acaso, al WebSys, ingresa y te vas a incluir directamente al WhatsApp. Directamente. Ay, ay, ay. Gracias, Inge. Ya. Ingeniero, una consulta. ¿Qué hora tenemos? Dime, dime. Escucho. Sobre el Classroom, el código que aparece en el WebSys no me permite ingresar al Classroom. Eso igual No se te hace en la preocupes. comunidad. Tú debes ser seguramente alumno nuevo, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, les voy a incluir, pero todavía estoy esperando a tener la lista oficial. Del proceso químico, por si acaso, yo sé muy poco, pero sé que hay una reacción. Entonces acá veremos el asunto de la hidratación del cemento. A ver, ¿cómo es el asunto? Viene el cemento, ¿ya? Entonces viene el aire, no lo voy a anotar el aire, porque está ahí, pero más el proceso de hidratación se produce cuando hay agua. Eh, Mejor ponemos aquí. Inicia el proceso de hidratación muy lenta, aproximadamente 90 días, con la presencia aire, del aire. Ya ha empezado su proceso de hidratación, pero es muy lento. Es aproximadamente casi 90 días. Entonces, por esto prendo aire. Ya. Entonces, el cemento, el agua y los dos inicia el proceso de hidratación. El proceso de hidratación. En el proceso de hidratación, lo que produce es, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad tal vez de trabajar con cal. ¿Alguien en el curso? Yo les hago la siguiente invitación. A ver cómo está. La siguiente invitación. Agarren la cal, pónganle agua y empieza a adquirir calor. Un calor bastante importante. Y la cal es una materia prima del cemento. ¿Ya? ¿Alguien trabajó con cal? No sé si puedo aprovechar el YouTube. Ni modo, si tengo este medio podría aprovechar. La cal, mucho tarde, mejor no. Ustedes háganlo por su parte, ¿ya? Ustedes tienen la cal, pónganle el agua y empieza a adquirir una calor, inclusive casi empieza a hervir. Entonces, cuando hay hidratación, entonces se produce la calor, ¿ya? Y cuando hay calor, entonces hay una pérdida de agua.
de esta agua. Hay una pérdida de agua. Pero, acá ya se ha producido la reacción química del proceso del fraguado. Aquí ya se ha producido una reacción química. Y esto justamente es el proceso del fraguado. Así haremos. Entonces ya ha habido el proceso del fraguado y también el proceso de la eliminación de poros. Entonces acá tenemos por si acaso el proceso de fraguado. Acá cuando decimos el proceso de fraguado, estamos diciendo el proceso del fraguado inicial y el proceso del fraguado final. ¿Ya? Y de acá lo que viene, ya tenemos un hormigón endurecido. ¿Ya? Entonces, cemento, agua, estoy poniendo bien claro que también incluye el aire, pero prefiero poner solamente agua. Hay el proceso de hidratación y en ese proceso de hidratación se produce una calor y aquí hay una pérdida de agua, ¿ya? Y se produce la reacción química. Empieza el proceso del fraguado. El proceso del fraguado para tener el hormigón endurecido. Acá hay un proceso de hidratación. Para este caso, eh, se tiene que conocer, o se conoce, no sé cómo decir, la grada específica del agua, que más o menos es aproximadamente 1 gramo centímetro cúbico, pero esto más o menos son para una temperatura de 20 grados centígrados, ¿ya? Se conoce. Se tiene que conocer la grada específica del cemento, que aproximadamente es 0.15, pero esto se tiene que determinar mejor en laboratorio. Esto sí se tiene que determinar en el laboratorio. Se crea una solución. Se tiene que conocer, o si no, se tiene que conocer la relación agua-cemento. Relación agua-cemento. Y siempre les doy este ejemplo. Se han hecho ya suelos. El famoso ensayo de Proctor, de 99 o modificado 91, como ustedes quieran. ¿Ya? Acá se tiene una resistencia, tal vez una resistencia óptima. Si nosotros incluimos el agua en el punto, ¿ya? Se puede tener ese tipo de resistencia. Y también se pone de más agua, se puede tener este tipo de resistencia. Entonces, es igual que pondríamos baja cantidad de agua o más agua, empieza a tener la misma resistencia. Pero lo que se quiere es tener, lo que se quiere es tener una cantidad de agua llamarlo así, cantidad de agua óptima para tener una resistencia también óptima, ¿no? Acá está el detalle, la cantidad óptima. Esa cantidad de agua. Ni menos ni más. Ni menos ni más. Para esto se requiere tener la relación agua-cemento. Para determinar la relación agua-cemento. Ya. ¿Qué más podemos indicar para la hidratación del cemento? Vamos a notar la próxima clase. Vamos a hacer un ejercicio directo. El asunto químico, la verdad que muy poco, o algo sospecho de la relación química, pero sí puedo conocer en función a la cantidad de agua y la cantidad de cemento y la calidad del cemento, etcétera,
para que nosotros sepamos si ¿qué llama? La relación agua-cemento óptimo para el caso. Vamos a hacer un ejercicio y para la próxima semana voy a traer, para la próxima clase voy a traer las relaciones que nos permite determinar ese tipo de determinación de la cantidad de agua necesaria para este caso. No puede ser ni puede ser ni más. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta, por favor. O algo que tal vez se quiera aclarar.